Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Chicos, espero que estén avanzando con sus ejercicios. Si tienen dudas, no duden en consultarme. Tienen varios medios para poder hacerlo. Está la plataforma virtual, está el correo institucional, está Teams y está Telegram. Tienen 4 medios para poderse comunicar conmigo. No, cualquier duda que tengan, no duden en hacer la consulta, perdón. Si necesitan repaso, podemos usar los sábados para repasar la hora que ustedes dispongan. Podemos practicar ejercicios. Bien, siempre con los números reales, ustedes ya conocen cómo usar las propiedades asociativa, conmutativa, distributiva, y las demás propiedades que se ven, que hemos visto, también saben cómo sacarle el valor absoluto a cualquier número real, eh, a cualquier número real. Vean, estas propiedades también son importantes. El valor absoluto de una multiplicación de números es igual, la número 3 es igual al valor absoluto de cada número por separado. Pero no es necesario hacerlo. Ustedes con que sepan qué número es A. El número A puede ser un número negativo y el número B puede ser un número positivo. Con que uno sea negativo, todo se vuelve negativo. Y si se vuelve negativo, el valor absoluto de un número negativo es el opuesto. Suponiendo que AB sea negativo, entonces ustedes ponen el opuesto de AB. Así se saca el valor absoluto. Así se saca el valor absoluto de AB, el opuesto de AB, suponiendo que AB fuese negativo. Pero si AB es positivo, entonces el valor absoluto de eso simplemente es AB, sin nada de signos afuera. ¿Por qué? Porque es positivo y cuando el valor absoluto del número positivo es el mismo número. El valor absoluto de un número negativo se pone el opuesto de AB. ¿Cuál es el valor absoluto de negativo 2? El opuesto de negativo 2. ¿Y cuánto es el opuesto de negativo 2? Aquí lo podemos resolver y es positivo 2. Aquí lo podemos resolver. Aquí no podemos resolver porque no sabemos cuál es el número. Aquí sí lo podemos resolver porque sabemos cuál es el número. Bien, aprendimos sobre la distancia. B, sobre el valor absoluto de los números. También aprendimos sobre la distancia de los números. La distancia entre dos números. La fórmula es la resta de un número menos otro número, no importa el orden. No importa el orden, el resultado es el mismo, siempre y cuando esté dentro de las barras de valor absoluto. La distancia entre dos números es la resta de esos dos números en barras de valor absoluto. No importa el orden porque no importa la dirección. Y las barras de valor absoluto hacen que sea positivo el resultado, sea como sea cual sea el resultado, siempre la va a ser positivo. Bien, además de las distancias de dos números, vimos que un número se puede elevar a una potencia, a un exponente. Un número cualquiera se puede elevar a un exponente y eso significa que ese número se va a multiplicar ¿cuántas veces? N veces. Si el número fuese 10, entonces el 10 se multiplica por él mismo N veces. 10 por 10 por 10 por 10. Eso significa la potencia, ¿ves? Así es simple. La potencia es multiplicarse por sí mismo N veces. Eso significa la enésima potencia.
Bien, lo otro que deben... las propiedades de las potencias, ¿verdad? La primera propiedad se llama cuando una potencia es 0, el resultado es 1. La otra propiedad es cuando la potencia es 1, el resultado es la misma base, es el mismo número. Cuando se están multiplicando dos potencias con la misma base, entonces el resultado es la misma potencia, la misma base, pero con la suma de las potencias. Cuando se están dividiendo dos potencias con la misma base, entonces el resultado es la misma base, pero restándose la potencia del numerador menos la potencia del denominador. No importa qué signo tengan, siempre hay que restarlos. Recuerden que si ustedes tienen un 2 y un 3 negativo, un 2 negativo y un 3 negativo, ¿cómo se restan esos dos números? Lo pueden restar de dos formas. Pueden restar negativo 2 menos negativo 3. Cuando hay dos signos menos, se pone paréntesis. Esa es una forma de restar. Otra forma de restar esos dos números sería negativo 3 menos negativo 2. Cuando aparecen dos signos menos, se pone entre paréntesis. Esta es otra forma de restar. Entonces, no importando el signo, ustedes tienen que restar las potencias. Si digamos que una potencia es negativo 2 y otra potencia es negativo 3, entonces la resta sería esta de aquí. ¿Ve? Esa sería la resta. M menos N, la potencia del numerador menos la potencia del denominador. Si lo ven de esta forma, en forma de fracción, pero si lo ven en la forma de esta, en la forma normal, por decirlo así, entonces el primer término ya no sería numerador, este sería dividendo y este de aquí sería divisor. Entonces ustedes restan la potencia del dividendo menos la potencia del divisor. Si lo ven de esa forma, de esa escritura, ¿verdad? En esa escritura. Hay dos formas de escribirlo, en forma de fracción y en forma normal, por decirlo así. Esta sería la forma normal y esta sería la forma de fracción. Tratemos de manejar eso, ¿verdad? La forma normal y la forma de fracción. Cuando la potencia es negativa, solo se hace positiva la potencia bajándola al denominador. Si la potencia es negativa, se vuelve positiva bajándola al denominador. Si se multiplican dos potencias, pero con el mismo exponente, entonces solo multipliquen las bases y el exponente siempre manténganlo igual. Esa es otra propiedad. Si dividen dos potencias con el mismo exponente, entonces solo dividan las bases y el exponente se mantiene igual. Si tienen potencia elevado a otra potencia, entonces solo multiplican los exponentes. Se copia la base y se multiplican los exponentes. Practiquen bastantes ejercicios de eso, ¿verdad? Ya la próxima semana es la prueba. La primera prueba, la prueba del primer parcial. Y ya lograron ver la plataforma, ¿verdad? Ya se las diseñé. Ya solo me toca estar subiendo contenido y contenido. Y ahí están ya las fechas de las pruebas y de los exámenes y de las tareas. Solo para que ustedes ya estén subiendo. La plataforma los va a evaluar automáticamente ustedes. Todo lo que suban, la plataforma los va a evaluar. Entonces, empiecen a subir lo que puedan, ¿verdad? Tareas. Después, la otra semana, suben la prueba. Bien, ahora vamos a ver radicales. Es una forma de decir potencia, pero en forma fraccionaria. Dice aquí, toda potencia tiene un exponente fraccionario. Esto es un radical, ¿ves? Un radical es un exponente fraccionario. ¿Qué es un número fraccionario? Cuando está dividido un número sobre otro número. Ahí todo esto dice a elevado a la m sobre n. Así dice ahí.
a elevado a la m sobre n. Y eso es un radical. Cada vez que ustedes le den una fracción en el exponente, es un radical. Memorícense eso. Cada vez que ustedes vean un exponente en forma de fracción, entonces eso se le llama radical y se escribe de esta forma, el radical. Ya les explico qué significa todo eso. N, que es lo que está en el denominador, ahora se convierte en índice. N, que es lo que está en el denominador, N, que es lo que está en el denominador, ahora se convierte en índice del radical. Solo lo que está en el denominador se convierte en índice del radical. Solo lo que está en el denominador se convierte en el índice del radical. El m no, lo que está en el numerador siempre se queda en el numerador. La m, el numerador, siempre lo vamos a mantener ahí en el numerador y encima de la a. ¿Por qué encima de la a? Porque es potencia. Siempre va a permanecer siendo potencia. Siempre va a seguir siendo potencia m. El numerador. Pero n, que está en el denominador, ahora se va a convertir en índice del radical. ¿Quién es el radical? Es el símbolo este. Este es un símbolo. Este símbolo se llama radical. Ese símbolo se llama radical. Ahora, los radicales tienen índices. Si el índice n, si el índice es 2, se dice raíz cuadrada. El radical se le cambia el nombre y le vamos a llamar raíz. Si n es 2, solo el símbolo este se llama radical. Pero si le agregamos un índice y le ponemos un 2, entonces se va a llamar raíz, el radical se va a llamar raíz cuadrada. Si le ponemos un 3, índice 3, entonces el radical se va a llamar raíz cúbica. Si le ponemos un 4, raíz cuarta se va a llamar el radical. Si le ponemos un 5 a la n, entonces el radical se va a llamar raíz quinta, raíz sexta, raíz séptima, raíz octava, raíz sea, ¿verdad? Entonces, n es el índice radical. ¿Quién es n también? N es el denominador. N es el denominador de una fracción, pero ¿dónde está la fracción? En el exponente. Si la fracción está en el exponente, se llama exponente fraccionario. Toda potencia que tiene un exponente fraccionario de la forma m sobre n, para cualquier n mayor que 2, estrictamente n tiene que ser mayor que 2 para que sea un radical, para que sea una fracción. Porque si m es igual a 1, ¿cuánto es cualquier número dividido entre 1? El mismo número. Cualquier número dividido entre 1 siempre va a ser el mismo número, entonces no sería necesario escribir la fracción. M dividido entre 1, m. Entonces eso ya no es fracción. N estrictamente tiene que ser mayor que 2. Bien, m y n deben estar simplificadas. También m y n tienen que estar simplificadas. Por ejemplo, la fracción 10 sextos, simplificado significa que al numerador lo van a tener que dividir entre 2. ¿Cuánto es 10 dividido entre 2? 5. ¿Y cuánto es 6 dividido entre 2? Es 3. Esto significa estar simplificado. Que tanto el numerador, tanto el denominador tienen que estar divididos entre el mismo número. Por ejemplo, si ustedes deciden dividirlo entre 2, el numerador, también el denominador tiene que dividirlo entre 2. No es que ustedes digo, el 10 se puede dividir entre 5, entonces el 10 lo voy a dividir entre 5 y el 6 lo voy a dividir entre 3, porque el 6 se puede dividir entre 3. No es así. No es porque ustedes quieran dividir un numerador entre un número y el denominador entre otro número, no, entre el mismo número. Para que esté simplificado tiene que estar dividido entre el mismo número. Además, comprueben la propiedad. ¿Cuándo una fracción va a ser igual a otra fracción? ¿Cuándo 10 sextos va a ser igual a 5 tercios? Cuando yo multiplique 10 por 3, me dé 30. Cuando yo multiplique
6 por 5 también me dé 30. Ahí yo estoy seguro que una fracción es igual a otra fracción. Esa propiedad ya la vimos. Una fracción va a ser igual a otra fracción cuando multipliquen en cruz y el resultado es igual. El resultado es igual al multiplicar en cruz, entonces una fracción es igual a otra fracción. Así pueden comprobar ustedes que están en lo correcto. Obviamente pueden hacer uso de la calculadora. El objetivo también de esta clase es que ustedes aprendan a usar la calculadora, dado que cuando ustedes estén en una situación real donde necesiten hacer una operación matemática, no van a buscar sus libros de texto a buscar las propiedades de los radicales, a buscar las propiedades de los... Solo van a usar la calculadora. Que la sepan usar bien. Entonces, el objetivo de esta clase también es que ustedes aprendan a usar la calculadora. Es posible que tengan una calculadora científica, aprendan a usarla. Si no la saben usar, igualmente les invito a que nos reunamos algún sábado para que practiquemos todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes tengan dudas, lo podemos abordar, ya sabes, a la hora que ustedes dispongan. Y las horas que ustedes. Disculpe, licenciado, casi no se escucha. Ahora ya no. Bien. Aquí, claro está que no siempre que tengamos un radical, ese determinará un número irracional. Por ejemplo, lo que quiere decir este apartado de aquí, lo que quiere decir este apartado de ahí es que al inicio le mencioné yo que cualquier número radical que tenga radical o raíz, radical o raíz, es que nosotros le decimos raíz cuando le aparece un índice. Entonces, mejor digámosle radical para no confundirnos. Raíz cuarta, raíz quinta, raíz. Entonces, mejor digámosle radical. Cada vez que aparece un radical, creo que el día de hoy esperemos que no sea mañana, esta semana, perdí así, audio. Bien, y en clases anteriores le mencioné que la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 2, pero irracional, que no lo podemos escribir bien a mano. Tendríamos que utilizar 1.41. Tendríamos que hacer uso de los puntos suspensivos, porque no sabemos qué número es raíz cuadrada de 2. Ahí podemos leer 1.4142, pero no termina ahí el número. Pero no siempre va a ser un número irracional. Esto es un número irracional. 1.4142 puntos suspensivos es un número irracional, pero no siempre va a ser un número irracional. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es exactamente igual a 2. 2 es un número racional. 2 sí es un número racional. 1.4142 puntos suspensivos es un número irracional. Pero ya se le escucha muy bien. Voy a intentar conectarme nuevamente. Se conectaba. Tal vez soluciona algo eso.
Bien, la clase pasada no tuve este problema, por eso, no sé, tal vez ahorita es que esté fallando el internet. Espero que trate de mejorar ahorita, no sé si se escucha bien. Depende. Ahorita Bien. Independientemente si no se escucha bien, difícilmente puedo solucionar este problema, a no ser que nos conectemos otro día para continuar este tema, pero serían 2 horas ese día, porque no, ya pronto se aproxima la fecha de la prueba y no podemos estar atrasándonos así. Aunque ustedes de hecho deberían estar leyendo todo esto solo para repasar ejercicios. Yo es que estoy poniendo un plus de mi parte para explicarles el contenido y después hacer el ejercicio. Pero si ustedes creen que no se presta mucha atención así con entrecortada mi audio, entonces entre todos pueden decir que pasemos otro día esta clase, pero serían 2 horas. Igual siempre se van a grabar las clases. Continuamos. Por mí está bien continuar. Gracias. Entonces, los radicales no siempre son números irracionales, también pueden ser números racionales. Ejemplo es raíz de 2, es un número irracional, y raíz de 4 es un número racional. Ahora dice una definición, cuando está resaltado así en negrito, yo las denomino definición. Todo lo que está resaltado en negrito es una definición. La definición de un radical es la siguiente. Sea n un número natural mayor que 2 o mayor o igual que 2, perdón, y a un número real, la enésima raíz principal de a, denotada por, así se escribe enésima raíz de a, así se denota la enésima raíz de a, la enésima raíz principal de a. Y tiene estas 3 condiciones. La primera condición es que la raíz de a, la raíz enésima de a, va a ser igual a un número positivo si el número que está dentro de la raíz es positivo. La enésima raíz de a va a ser igual a un número positivo. Esto significa número positivo. Cualquier número mayor que 0 es un número positivo. También puede ser 0, el 0 no es positivo. Para que la enésima raíz de a me dé un número positivo, entonces lo que está adentro de la raíz también tiene que ser positivo. Lo que está adentro de la raíz también tiene que ser positivo para que me dé el resultado positivo. Lo otro, la segunda propiedad, para que el resultado me dé negativo, para que la enésima raíz de a me dé negativo, recuerden que menor que 0, rayos, gracias. Dije cómo me volví a conectar. Gracias. Ahora sí. Bien, nuevamente, lo que está en negrito les mencionaba yo antes de no compartir pantalla, era que era una definición. Todas las definiciones las voy a poner en negrito yo. Lo demás solo es una explicación más que todo. Pero lo que está en negrito es la definición. Dice la definición de radical. Sea n un número natural mayor. Mande. Ingeniero, todavía no ha compartido la pantalla. No se comparte aún. Todavía no ha compartido.
A mí ya me sale. Bien, pero sí estoy compartiendo. No sé ahora qué puede pasar. Definitivamente el internet sí está fallando aquí, pero algunos le salen de ustedes, parece, ¿sí? Bien. Entonces mencionaba que la raíz enésima se denota así, ¿ve? Esta es la denotación de una raíz enésima de un número. La raíz enésima de A. Enésimo es el índice. Cuando digo enésimo me refiero al índice. El índice puede ser 2, entonces ya no diría raíz enésima, diría raíz cuadrada. Si el índice es 3, enésimo ya no sería la palabra a usar sería cúbico, la raíz cúbica. Si el enésimo número es 4, entonces enésimo ya no sería la palabra, sino que sería raíz cuarta y así, ¿verdad? Entonces la raíz enésima de A se denota de esa forma y va a ser igual a un número positivo, un número mayor que 0 significa positivo. La raíz enésima va a ser igual a un número positivo si lo que está adentro de la raíz es positivo. Lo que está adentro de la raíz se le llama radicando. Si el radicando es positivo. La raíz enésima de un número, esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es la raíz de enésima va a ser igual a un número negativo si el radicando también es negativo, pero le vamos a agregar una tercera propiedad más. Una segunda condición más sería si el índice es impar. Recuerden que n es el índice. Si el índice es impar, por ejemplo, la raíz cuadrada, la raíz cúbica de negativo 8 va a ser igual a negativo 2. ¿Por qué? Una, porque el radicando es negativo. Y dos, porque el índice es impar. Porque el índice es un número impar. Recuerden que los números impares son los que no se pueden dividir entre 2. El 3 no se puede dividir entre 2, entonces es un número impar. Y la tercera condición es que es la raíz enésima de un número, eso significa no pertenece a los números reales. ¿Qué significa que no pertenece a los números reales? Que no es un número real. Que no pertenece a los números reales significa que no es un número real. O sea, no lo van a resolver ustedes. Para los que vienen de otros colegios así, un poco que les enseñan bastante la matemática, tienen que saberse o tienen que recordarse que además de los números reales que estamos estudiando ahorita, números reales, existen otros tipos de números que se llaman números imaginarios. Pero esos no los vamos a estudiar para nada. Los números imaginarios no es de nuestra incumbencia, solo los números reales. Entonces la raíz de un número, de cualquier número, no va a existir, así digámosle, no existe en los números reales, o sea, no es un número, si lo que está dentro del radical, que se llama radicando, es menor que 0 y n es par. Por ejemplo, la raíz cuarta de negativo 2 no existe. No existe, lo voy a escribir así, ¿ve? No existe. Como no estacionar, pero con la E al revés, por decirlo así. Como el símbolo de no estacionar, pero con la E al revés. Eso significa no existe. Entonces, ¿por qué no existe? Porque el radicando es menor que 0. Es negativo el radicando. Y el índice es par. ¿Cuándo va a existir? Cuando el índice sea impar. Entonces esas son las tres condiciones para que la raíz enésima de un número A exista. Esas son las tres condiciones. Bien.
Ahora, ¿cuáles son las propiedades? Son 4 propiedades. Propiedad número 1 es la multiplicación de 2 radicandos. La multiplicación de 2 radicandos. Imagínense que los radicandos fuesen 3 por 2. Obviamente 6. Es más, si a ustedes les dan la raíz enésima de 6, perdón, si a ustedes les dan la raíz enésima de 6, ustedes la tienen que separar en la raíz enésima de 3 por 2. Están en la obligación de separarlo por la raíz enésima de 3 por 2. ¿Hasta cuánto lo van a separar? Hasta que los números no se puedan seguir dividiendo. Por ejemplo, el 6 se puede dividir entre 3 y se puede dividir entre 2. Por eso me queda 3 por 2. Pero el 3 no se puede dividir entre otro número, solo entre 1 y entre 3, entonces hasta ahí se queda. Y el 2 solo se puede dividir entre 1 y entre el mismo 2, entonces ahí se queda. Cuando solo se puede dividir entre el mismo número y entre 1, se le llaman números números primos. El 3 y el 2 son números primos. El número 6 se le llama números compuestos porque se puede seguir dividiendo. O, mejor dicho, porque está compuesto de 2 números. El 6 está compuesto de 3 por 2. Bien, ahora la propiedad 1 significa que los 2 radicandos que aparecen ahí, el 3 y el 2, los puedo separar en 2. Raíz enésima de 3 y raíz enésima de 2. Eso significa la propiedad 1. Que si tengo 2 radicandos multiplicándose, los puedo separar siempre multiplicándose, pero con radicandos separados, con radicales separadas. O sea, al 3 le doy el mismo radical que al 2, separado, siempre multiplicándose. Esa es la propiedad 1. La propiedad 2 dice, si tengo 2 radicandos dividiéndose, por ejemplo, la raíz enésima siempre, no, sería de 12. No, sería de ¿qué número? De 3 cuartos, pongámosle ya, de 3 medios. Va a ser igual a, el radicando se está dividiendo, entonces separo un radicando en el numerador y separo otro radicando en el denominador. Separo los 2 radicandos siempre dividiendo y con radicales a cada radicando. A cada radicando le voy a aplicar un radical, el mismo radical de hecho. Si la raíz es 10, pues a los 2 le voy a poner raíz décima, tanto al 3, tanto al 2. No importa el índice de la raíz, va a tener el mismo índice los 2 radicandos separados. Eso significa la propiedad 2. También puedo hacerlo al revés. Puedo unirlos en un solo radical. Si están separados, los puedo unir. Eso va a depender del ejercicio que ustedes estén resolviendo. Si prefieren que los separen, si se los piden que los separen o les piden que los una. Es válido al revés también. Igual la propiedad 1 es válido al revés. Si tienen 2 radicandos, 2 radicales multiplicándose, los pueden juntar en un solo radical. Esa es la propiedad 1 y la propiedad 2. La propiedad 3 significa el radical de un radical. Escuchen bien, el radical de un radical es como la potencia de una potencia. ¿Qué pasaba con la potencia de una potencia? Se multiplicaban los exponentes. Y el radical de un radical se multiplican los índices. Si yo tengo la raíz cuadrada de 2 dentro de la raíz cuadrada dentro de otra raíz cuadrada, si tengo una raíz cuadrada dentro de una raíz cuadrada, el resultado va a ser igual a, se multiplican los índices. ¿Cuál es el índice de la primera raíz cuadrada? Otra cosa, esto normalmente cuando no aparece el índice se le dice raíz cuadrada. Cuando no aparece el índice, automáticamente la calculadora y ustedes también deberían de decirle raíz cuadrada.
cuando no aparece el índice. La calculadora no les va a aparecer el índice. Entonces, ustedes automáticamente dicen raíz cuadrada, porque la calculadora así lo va a leer. Si ustedes no lo quieren leer así, van a tener problemas con la calculadora, ¿verdad? Bien, entonces, el índice de la primera raíz es 2 y el índice de la segunda raíz es 2. Entonces, la multiplicación de los dos índices me da raíz cuarta de 2. O sea que la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2 es raíz cuarta de 2. Algunas calculadoras pueden resolver eso. De hecho, la mayoría de las calculadoras científicas lo pueden resolver. La raíz cuarta de 2. Y mi objetivo también es que ustedes sepan meter la raíz cuarta de cualquier número en una calculadora. La raíz cuarta de un número. La raíz cuarta de 2. Ese es también uno de mis objetivos. Si tuvieran oportunidad de conectarse los sábados, como les vuelvo a recalcar, sería bueno. Yo les haría enseñanza del uso de la calculadora. Les daría enseñanza del uso de la calculadora. Una tutoría. La propiedad 3 es cuando aparece una potencia y un radical combinado. Esa es la propiedad 4. Es cuando aparece una potencia y un radical. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, de hecho. Solo meten la potencia dentro del radical. O sacan la potencia dentro del radical, como lo quieran ver. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 elevado a la 3. Entonces, el índice es 2 y la potencia es 3. Hay un radical y una potencia. Entonces, ustedes pueden meter la potencia dentro del radical. Quedaría 2 a la 3, 2 a la 3. Así. Quedaría adentro del radical la potencia. Pero si ven ustedes la potencia adentro del radical, 2 a la 5. Entonces, ustedes la pueden sacar. Entonces, escribirían raíz cuadrada de 2 y la potencia la escriben afuera. Como quieran, es la misma propiedad 4. Al revés, ¿verdad? Viceversa se le dice. Cuando es para un lado y para el otro, ¿verdad? Bien. Ahora, cuando suman radicales, ahí sí es un poco más complicado. Para sumar raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3, no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque dice la propiedad de la suma de los radicales. Esta sería la propiedad número 5. Dos radicales son semejantes si la parte radical es la misma. Por ejemplo, aquí dice raíz de 2 y aquí dice raíz de 3. No es lo mismo. Ahora, si yo tengo raíz de 2 más 3 raíz de 2, veo que el raíz de 2 sí es lo mismo. Es como que ustedes quieran sumar una manzana más 3 manzanas. Eso sí se puede sumar. Cualquiera diría 4 manzanas. Pero si ustedes quieren sumar una manzana más 3 peras, difícilmente lo sumarían. ¿Qué dirían? ¿Cuánto sería el resultado de una manzana más 3 peras? Dirían lo mismo, una manzana más 3 peras. Una manzana más 3 peras es igual a una manzana más 3 peras. Pero una manzana más 3 manzanas, ustedes dirían 4 manzanas. En este caso dirían 4 raíz de 2. Un raíz de 2 más 3 raíz de 2 es 4 raíz de 2. ¿Qué hicieron? Sumar este 1 con este 3. Eso es lo que hicieron, sumar el 1 que está afuera, porque solo hay un raíz de 2, más 3 raíz de 2 que tienen al otro lado de la suma. Entonces, el resultado es 4. Entonces, si tienen x raíz de a más y raíz de a, solo suman la x con la y raíz de a. Solo suman la x con la y raíz de a. O la restan, si se les piden que resten. Si tienen 3 manzanas y le quito 2 manzanas, el resultado es una manzana. Si tienen 3 raíz de 2, 3 raíz de 2 y le quitan 1 raíz de 2, el resultado es 2 raíz de 2. Es como si tuvieran 3 manzanas y le quitan una manzana, sería el resultado 2 manzanas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo parte radical. Eso, cuando tienen el mismo parte radical, o sea, si ustedes suman la misma fruta, por decirlo así, eso se le llama frutas semejantes.
La manzana es semejante. Semejante es que significa parecido o igual. Entonces, son dos frutas semejantes. Las manzanas son dos frutas semejantes. Pero si ustedes suman una pera con una manzana, no son semejantes. Entonces, para sumar, esta sería la quinta propiedad, para sumar radicales necesitan que sean semejantes. Necesitan que los dos radicales sean semejantes para sumarlos o restarlos, ¿verdad? Bien, y también está la racionalización. La racionalización consiste en convertir el denominador o el numerador de una fracción irracional. Una fracción irracional, esto enfoquémonos en esta palabra, fracción irracional. Una fracción irracional es, por ejemplo, una fracción es cuando aparece un número sobre otro número. Por ejemplo, 3 sobre 2. Pero 3 sobre 2 no es una fracción irracional. No es una fracción irracional. Raíz de 3 sobre 2, ahí sí es una fracción irracional. ¿Por qué? Porque el resultado es un número irracional. Si ustedes dividen en una calculadora raíz de 3 sobre 2, les va a dar un número irracional. Entonces mejor déjenlo así. Porque no quiero que me dejen, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 sobre 2, que es la que me sé el resultado, porque ahorita no tengo la calculadora a mano, es 0.701 y puntos suspensivos. Yo no quiero que me estén dando las respuestas puros puntos suspensivos. Raíz de 701 más, ¿cuánto será raíz de 3 sobre 2? Creo que es 0.800 y algo, creo. Raíz de 3 sobre 2. Es más o menos 1.224744. Bien, entonces 1.2227 y puntos suspensivos. Yo no quiero que me estén sumando después 0.707 con este número. No quiero que se me estén sumando y que después me den 1.923, 7 puntos suspensivos. Eso no. Si yo les digo sumen raíz de 2 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2, es raíz de 2 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2 y así dejen la respuesta expresada en forma racional. Esa es la ventaja de los números irracionales, que ustedes no tienen que estar sumando número por número, solo déjenlo expresado. Ahora, si tienen el mismo, si son semejantes, sí se pueden sumar, ya les enseñé. Raíz de 2 y raíz de 3 no son semejantes, pero raíz de 2 y raíz de 3 y raíz de 3 sí. O sea, un medio, raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre, perdón, otra vez, raíz de, mejor lo escribo. Si yo tengo raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 3, ahí sí los puedo sumar. ¿Por qué? Porque los radicales son semejantes. ¿Qué les dije cómo se sumaban ahí? Solo saquen el número X y el número Y. El número X es lo que está multiplicando al radical y el número Y es lo que está multiplicando al otro radical. Y solo súmenlo por aparte en una calculadora, el número X y el número Y. Entonces, en este ejemplo de aquí, ¿quién sería el número X? En este ejemplo de raíz de 3 sobre 2, es 1 sobre 2. Este sería el número X, 1 sobre 2. ¿Y quién sería el número Y en raíz de 3 sobre 3? 1 sobre 3. Y en una calculadora, un medio más un tercio en una calculadora. Yo no les digo que lo hagan a mano. Sería bueno que lo practicaran a mano, pero si tienen calculadora, mejor de un solo, para que no pierdan su tiempo. Entonces, en una calculadora, un medio más un tercio les tiene que dar 5 sextos, ¿verdad? Para los que tienen la calculadora, 5 sextos, el radical, que es raíz de 3. Así se escribe la respuesta, 5 sextos, el radical. Miren, X más Y, el radical. X más Y, el radical. El radical solo lo dejan por fuera. No se preocupen, siempre va a ser el mismo resultado. Entonces,
Así se suman las fracciones irracionales. Lo que les estaba enseñando ahorita eran fracciones irracionales. Ahora les voy a explicar cómo racionalizar una fracción irracional. Y consiste en convertir el denominador o el numerador en un número racional, ya sea el numerador o el denominador. Si ustedes les dicen racionalicen el denominador, la respuesta, quiero que la fracción, por ejemplo, si tienen ustedes 2 sobre raíz de 3 y yo quiero que me lo racionalicen, significa, otra vez, si yo tengo 2 sobre raíz de 3, que es una fracción irracional, yo les digo, racionalicen el denominador, significa que el denominador, que aparece un radical, yo no quiero ver radicales en el denominador. Lo que quiero ver es un número racional. Conviértanme ese radical a un número racional. Racional significa que yo lo pueda leer en una calculadora. Raíz de 3, ustedes no lo van a poder leer en una calculadora. Raíz de 3, recuerden que es 1.71 y puntos suspensivos. No me sé los números, no tengo la calculadora a mano. Entonces, eso es raíz de 3. Yo no quiero que me dejen la respuesta así, en un número irracional. Si yo les digo racionalicen el denominador, significa que me tienen que convertir ese radical en un número racional. Tal vez se confundan con racional y radical, que se parezcan las palabras, pero no, son totalmente diferentes. Racional, un número racional significa que se puede leer en una calculadora fácilmente. Un número radical es un número irracional y un número irracional no se puede leer en una calculadora tan fácilmente. Bien, entonces, después les voy a explicar cómo funciona esto. El resultado de esto sería, de 2 sobre raíz de 3, sería 6 sobre, perdón, sería 2, no, sería 2 tercios, sí. Raíz de 3. 2 tercios raíz de 3. Eso sería la respuesta. 2 tercios raíz de 3. Entonces mi objetivo es convertir esto a este número. Si ustedes meten cualquiera de los dos números en la calculadora, les va a dar el mismo número irracional. ¿Por qué? Porque son iguales. De hecho, esos dos números irracionales son iguales, solo que uno está racionalizado, el denominador. Normalmente le van a pedir que racionalicen el denominador. Normalmente, si a un dado caso les aparece el numerador, es porque tuvieron muy mala suerte. Pero normalmente les piden que racionalicen el denominador. A veces me gustaría hacerles una prueba antes del martes, una prueba el sábado o el domingo, solo para ver cómo les va, para ver si necesitan algún repasito. Denme chance de hacer pruebas, a ver si... Una prueba sin valor, obviamente, solo para probarlo, a ver cómo les va. Bien. Dice aquí, número 1, si el denominador está formado por un solo término, no importa el índice que tenga, creo que le hizo falta más a eso. Si el denominador está formado por un solo término, no importa el número que el índice que tenga. Lo que quiere decir la propiedad número 1 es que se puede racionalizar de dos formas. Perdón, lo que quiere decir la número 1 y el número 2 significa que se puede racionalizar de dos formas. La primera forma es cuando solo aparece un radical en el denominador, que eso sería lo más sencillo para ustedes, cuando solo aparece un radical en el denominador. Lo más complicado para ustedes sería el caso 2, si aparecen dos radicales en el denominador, cuando aparecen dos radicales o en el denominador. Esto es casi como que aparezcan dos radicales en el denominador, si les aparece de esa forma. ¿Por qué? Porque este radical está restándose, por eso. Porque ese radical está restándose. Si un radical está sumándose o restándose, entonces sería el caso 2. Y el caso 1 es cuando solo aparece un radical en el denominador.
que ese sería el caso más sencillo. Ahora, el caso 2 puede ser más complicado todavía. Por ejemplo, si les aparece un radical de índice 3. Por suerte, para ustedes, solo vamos a ver con índice 2. Ese es el caso 2 más sencillo que existe. Cuando el radical tiene índice 2. Cuando el radical tiene índice 3, cualquiera de estos radicales, ahí sí va a ser complicado. Por suerte para ustedes no lo van a ver así. Solo, por lo menos yo voy a intentar que no les aparezca así. Y si les aparece así en un examen, me avisan para cambiárselo del ejercicio. Pero me avisan en el momento que estén resolviendo el examen, ¿verdad? No después. Obviamente antes no van a poder. Pero después no. Bien, entonces así se resuelve cuando aparece el caso 1. Este es el caso 1. Este es el caso 1 y este es el caso 2. En el caso 1 es cuando aparece solo un radical. Y en el caso 2 es cuando aparecen dos radicales sumándose o restándose. Si les aparece el caso 1, entonces basta con que, vaya, este es el caso 1, cuando les aparece eso. Dice, si el denominador es de la forma raíz enésima de a elevado a la m, siendo m menor que n, esa es una condición muy importante, n menor que n. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, si en el denominador les aparece 1 sobre raíz de 3. El ejemplo que les había hecho, ¿verdad? 2 sobre raíz de 3 era, creo. 2 sobre raíz de 3. ¿Quién es m? M vale 1. ¿Cuánto? M es la potencia. Y n es el índice. Entonces, m vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque 3 elevado a la 1 es 3. Entonces, esa es una propiedad de las potencias. 3 elevado a la 1 es 3. Entonces, m vale 1. Y n, cuando no les aparece el índice, yo les dije que la calculadora lo lee automáticamente como índice 2. Entonces, este es m y este es n y este es m. ¿Quién es menor? M. M es menor que n. Entonces ahí sí se aplica, ¿verdad? El caso 1. Entonces, al multiplicar el numerador y el denominador por, vamos a multiplicar ahorita el numerador. Miren por quién lo vamos a multiplicar, ¿ves? Por la raíz cuadrada de 3 elevado a la, ¿qué dice aquí? 3 elevado a la n menos m. ¿Quién era m? N. N era el índice. 2 menos m. M es el exponente. 2 menos 1. 2 menos 1. Y 1, sí. Y en el denominador también vamos a multiplicarlo por lo mismo. 3 a la 2 menos 1. Entonces, eso va a ser igual a esto por esto. Lo voy a hacer aquí arriba porque no tengo espacio abajo. Voy a continuar ahí arriba. ¿Cuánto es la multiplicación de los numeradores? El numerador es un número entero con un número racional. Y el número racional solo se copia. El entero, la multiplicación de un número entero con un número racional solo se copia. El entero con el racional. Solo que lo voy a escribir bien. No le voy a escribir el índice porque ya sé que el índice es 2. 3. ¿Y cuánto es 2 menos 1? 2 menos 1 es 1. Y el 1 tampoco lo voy a escribir por la propiedad de las potencias, que 3 elevado a un número es el mismo 3. Entonces así queda en el numerador. Y en el denominador, miren la operación que voy a hacer. ¿Ve? ¿Cómo se juntan dos radicales que se están multiplicando? Les dije que juntaran solo los radicandos. El radicando es A, o sea, tienen la misma base.
Y cuando tienen la misma base y se están multiplicando, solo se copia una base y se suman los exponentes. Voy a sumar m más n menos m. Aquí está m más n menos m. Si ustedes suman los radicales, van a notar que ya voy a terminar. Pero si quieren pueden retirarse. Está grabándose la clase de igual forma. Solo quiero terminar con esto. Si suman los exponentes, notan que m y n y m se cancelan porque se están restando. Entonces al final solo me queda n. Y una de las propiedades de los radicales, que no se las mencioné, pero ahorita se las voy a decir, es que si tienen el mismo exponente y el mismo índice, se cancelan y solo me queda a. Después, mañana les voy a explicar por qué se cancelan ese exponente y ese índice. Mañana les explico eso. Solo sépanse que se cancela y solo me queda a. Entonces, al final, si ustedes multiplican esto, les va a dar solo la base. Si ustedes multiplican estos dos, si ustedes multiplican solo esos dos, arriba en el numerador me había quedado 2 raíz de 3. Y en el denominador, si ustedes multiplican esos dos, les tiene que quedar solo 3. Y esa es la respuesta. Ya les había dicho que 2 sobre raíz es lo que está encerrado. 2 sobre raíz de 3 sobre 3. Y lo pueden hacer en una calculadora el lado izquierdo, les va a dar un número irracional. Después hagan la misma calculadora el lado derecho y les va a dar el mismo número irracional que les dio en el lado izquierdo. Solo que una está racionalizado el denominador, el lado derecho está racionalizado el denominador. Mañana les explico cómo se racionaliza en el caso 2. Que tengan buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, Lick. Buena tarde.